¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mira, cuando Fujimori llegó al país, el país estaba hecho un desastre. Todo estaba carísimo. El dinero no alcanzaba ni para lo básico. Estábamos en la inflación. Era una locura todo esto. Ya, los principales problemas eran el terrorismo, que estaba Sendero Luminoso, el MRTA, que hacían de las suyas. Y en la política todo era una corrupción y desconfianza. Ya nadie creía en los políticos. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? A ver, en el tiempo de Fujimori aplicaron lo que era el gran paquetazo, ¿no? Que nos dejó temblando, porque en ese tiempo el precio subía de un día para otro, ¿no? Al principio siempre fue durísimo, pero con el tiempo se calmó la economía. ¿Fue efectivo? Sí, pero para la gente común como uno fue bien doloroso. Muchos perdieron trabajos o no alcanzaban ni para comer en ese tiempo. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? A ver, en ese tiempo implementaron varios programas de ayuda, como los comedores populares, los programas de salud, las escuelas en zonas alejadas. Se notó un poco la mejora, sobre todo en los pueblos que antes ni existían para el Estado, pero también había gente que decía que usaban esas ayudas para ganar votos, como que daban ayuda, pero esperando algo a cambio, pues no, eso de ahí. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, ahí sí, pues no, hay que decirlo, logró algo que parecía imposible. Capturaron a Abimael Guzmán y el país empezó a respirar tranquilo otra vez. Pero no todo fue limpio. Hubo abusos, desapariciones y cosas muy feas que después salieron a la luz. Se ganó la batalla, pero no fue del todo justo, pues no. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo a campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Pucha, eso fue una gran barbaridad. Muchas mujeres ni sabían que las estaban operando o las obligaban con amenazas, sobre todo a las más pobres y a las quechua hablantes, ¿no? Fue un atropello horrible. Esa política dejó heridas muy profundas que todavía duelen, bueno, especialmente a las mujeres. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? Claro, en esos años la tele y los periódicos decían solo lo que el gobierno quería. Montesinos compraba periodistas y canales, y los que no les hacían caso, se alineaban, eran atacados o callados. Era como vivir con una venda en los ojos. Nos dábamos cuenta de que algo raro pasaba, pero no sabíamos qué tan grande era hasta que salieron los famosos Vladivideos, ¿no? Es decir, monopolizaron lo que respecta a la libre expresión. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A ver, en eso de ahí todo se vino abajo cuando salió ese video donde se veía a Montesinos sobornando a un congresista. Ahí se destapó toda la pobredumbre. Fujimori se fue a Japón y renunció por un fax, una vergüenza. El país quedó golpeado, pero por fin se pudo empezar a limpiar un poco todo ese horrible desastre. Fue un momento feo, pero necesario para comenzar de cero o de nuevo. Muchas gracias por participar en la entrevista.